Seguramente, ¿qué es lo que pasa? Por ahí a mí me gustaría siempre que antes de yo dar un tema, que ustedes vengan con el tema leído y sería mucho más fácil para ustedes tener ya las dudas de antemano. Sé que eso es difícil, es un poquito utópico porque van a tener mucha carga de lectura ahora en estos días y no solamente tienen una materia, sino que en algunos casos hasta 3 materias, entonces ahí se complica un poquito. Pero bueno, si tienen, José, háganlas fíjese en el ahora. chat, ¿Cómo? que se fije en el chat hay alumnas Que dice que que quiere que le quiere explique que lo le de explique de Flemón. nuevo Flemón. Parece que no le quedó claro no sé qué cosa. Fátima Ampuero dice que no le quedó claro, pero ¿qué es lo que no le quedó claro? ¿Qué? Toda la clase no puede ser. Y hay otro alumno que no sabe lo que es el Flemón. Bien, estaría bueno que diga Fátima qué es lo que no le quedó claro realmente, ¿sí? Para que sea más puntual. Claro. Y El tema José del flemón, el tema Fabián del flemón, Sandoval dice que de dónde sacaste la fisiopatología de la inflamación. ¿cómo? El alumno Fabián Sandoval pregunta, profe, la fisiopatología de inflamación, ¿de dónde lo sacó? Bueno, este es un rejunte de material bibliográfico, chicos, de libros que están en la cátedra, que ustedes lo tienen, buscado de fuentes de internet también. Entonces se hace un rejunte, una adaptación de lo que nosotros queremos que ustedes sepan, eh, y en la cartilla ustedes van a encontrar la bibliografía. También de todas maneras, José, ellos tienen en el libro de Anatomía y Fisiología que le dio Tamayo, que no lo tengo acá, ¿dónde está? Acá está. Principio de Anatomía y Fisiología, también está todo en Anatomía y Fisiología, porque este tema ya lo ha dado Tamayo también. Claro, claro. También Quizás te en preguntan si vas a dejar la diapositiva fisiología en lo el hayan dado aula. más complejo, ¿no? Quizás en fisiología lo hayan dado un poquito más complejo. Nosotros, con que tengamos estas herramientas, estos conocimientos, las fases y más o menos entender de qué se trata cada una de las fases, para nosotros está bastante aceptable. Lo importante es relacionar todo el proceso con la atención que nosotros vamos a brindar al paciente y que no sea aislado este concepto con relación a cuando nosotros vamos al hospital, sino que lo tienen que tener ahí presente y ahí lo vemos, lo vivenciamos. Todos los pacientes están con un proceso inflamatorio, todos los pacientes tienen cicatrices. Voy a aclarar entonces un poquito con respecto al flemón. El flemón es una acumulación de pus, es lo mismo que un absceso, pero quizás un poquito más bien delimitado todavía. Por ejemplo, siempre se habla de flemón a nivel de un proceso infeccioso a nivel dentario, ¿sí? Pero también hablamos en otros sectores de flemones, ¿no? Por ejemplo, en un apéndice también hablamos de un proceso flemonoso del apéndice. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de apéndice. Pero es muy parecido a lo que se produce en un absceso, que es una adhesión, ¿sí? Y puede ser qué sé yo, por una picadura de algún insecto que se infecte y se haga un absceso, puede ser por lamentablemente una inyección mal colocada y se haga un absceso en el glúteo, o puede ser en la herida quirúrgica, se hace un absceso porque se conjugó con un proceso inflamatorio y que se fue acumulando pus y nadie se dio cuenta, o cuando se dieron cuenta ya se había formado el absceso. Con respecto, había otra pregunta, perdón, ya voy a ver si es que me... José dice, Leonor Raspa, si vas a dejar Sí. las diapositivas en el aula. No sé, ya pediremos autorización a la profesora. Después, Ana Delgado dice, si, profe, al último, ¿qué se puede combinar antiinflamatorios con antibióticos? No escuché bien. Sí, o sea, no es que se combina, sino que se dan las dos en simultáneo. O sea, nosotros cuando estamos en el hospital, y ustedes van a ver ahí la medicación que se le da al paciente,
consiste en antibióticos y consiste en antiinflamatorios o analgésicos. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que vamos a ver habitualmente nosotros. Es más, por ejemplo, si a ustedes mismos, si le hacen les traen un uñero, por ejemplo, ¿sí? Mira, tan simple, que se va a ir a la casa, no se va a internar, pero le van a dar antibióticos y le van a dar, ¿para qué? Para evitar el dolor, frenando el proceso inflamatorio, porque no queremos ya que haya más proceso inflamatorio ahí, sino que ya vamos hacia la resolución, hacia la curación. El proceso inflamatorio intervenga algún agente bacteriano o sin la presencia de una bacteria se puede producir pus, entonces se infecta, ¿está bien? Entonces sí, tanto en el ambulatorio como en el internado nosotros vamos a tener la conjugación o la utilización de ambos tipos de medicamentos, ¿sí? Antibiótico y analgésico, antiinflamatorio. El Tiene proceso, muy bajo José, el ancho de continúa. banda, Ráquido, ¿cómo? que tiene muy bajo el ancho de barra suyo. Entonces sale Ah, medio que se tilda por ahí se lo ¿sí? escucha muy bajito. Bueno, Sí. voy a José, tratar de hablar más fuerte. Monte Juan Sí, Pablo espera un pregunta. momentito que quiero aclarar un poquito. Ok, Con respecto a la herida quirúrgica, nosotros hablamos de un proceso inflamatorio en la herida quirúrgica, ¿no es cierto? Pero no queremos que avance más el proceso inflamatorio, solamente hasta ahí porque es una agresión controlada. Nosotros el cirujano va a utilizar elementos estériles en un ambiente que está estéril, que es un quirófano, ¿sí? En una asepsia, y entonces por eso le damos antiinflamatorio ya para frenar ese proceso inflamatorio, no que se detenga y ya siga con el proceso de curación, de cicatrización. ¿Está bien? Entonces eso que quede. El proceso inflamatorio que traía el paciente anteriormente se va a resolver con una cirugía, pero la misma herida también produce un proceso inflamatorio que nosotros queremos que se frene ahí, que no siga el proceso inflamatorio, ¿sí? Que vamos hacia la curación, a la cicatrización. Decime, Luz. dice Monte Juan Pablo, profe, cuando se habla de cicatrización, la reparación siempre deja cicatriz. Y siempre va a haber una cicatriz, ¿sí? Así sea un proceso, qué sé yo, no quirúrgico, por ejemplo, una pinchadura con algo, con alguna punzante, va a dejar una pequeña cicatriz. Y sobre todo si hablamos de heridas quirúrgicas, ¿sí? Bueno, y ahí, como yo les decía, va a depender también del el tipo de agresión que sufra, va a ser el tamaño de la herida, el tamaño de la cicatriz. Va a ser lo mismo en una herida abierta en abdomen que en una herida por laparoscopía, que van a ser 4 puntos muy pequeños en contraste con una herida abierta que podría ser más o menos de 10 o más centímetros. Bien, continúa. Tenés muchas Sí. preguntas para responder. Bueno, Yo dale, dale. sabe que te sugiero, José, que si podés apagar tu cámara para que se priorice el audio, porque se te escucha muy entrecortado y es No por tu me digas, internet. bueno, Sí, dale, ahí capaz que se puede priorizar mejor el audio. dale, dale. Luján Ale dice, profe, ¿una úlcera es un tipo de supuración? No, una úlcera es un tipo de herida, ¿sí? Y la herida esa puede ¿Sé llegar a yo? supurar o no. Bien. Eso lo vamos a ver. Eh, Vamos a ver heridas abiertas que cicatrizan por segunda intención, ya vamos a ver, y dentro de las cuales están las úlceras. Pero es una herida. En primer lugar es una herida que puede evolucionar hacia una curación o puede evolucionar hacia una supuración. Ahí estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿no? Daniela Jerónimo dice, profe, a mí me pasó que un paciente ya tenía una cicatriz
pero se le volvió a abrir y supuraba un líquido amarillento, pero él no sentía dolor ni fiebre elevada. ¿A qué se debe? Bueno, habría que ver en qué contexto, ¿no? Porque capaz que ese paciente había sido operado hace 10, 15 días y eso, bueno, no tengo esa información. Muchas veces puede suceder también que si no siente dolor, por ahí los pacientes diabéticos tienen menor sensibilidad porque, bueno, la diabetes afecta a la mielina que recubre el sistema, las vainas neuronales y por lo tanto el dolor no se transmite de la misma manera, o sea, no sienten dolor. Puede ser esa una causa, puede ser que haya estado bien encapsulado la acumulación de pus que no daba síntomas hasta que realmente en algún momento los iba a dar, ¿no? En algún momento los iba a dar. Pero depende, yo creo que debe ser una herida, si bien estaba cicatrizada, tiene que ser una herida reciente, me parece. Bien. Espera que ya me perdí. Acá. Los diferentes tipos de cicatrización está regulado genéticamente, dice Fabián Collar. Perdón, Marcela Collar. No, Marcelo Collar. Regulado genéticamente. Ya. Estamos hablando de si la cicatriz digamos, normal o si hace una cicatriz queloide. Sí tiene un componente genético, hereditario, ¿sí? Sí puede tener un componente hereditario. Generalmente aquella persona que hace cicatriz queloide siempre va a ser una cicatriz queloide y es probable que algún familiar también haya tenido cicatrices de este tipo de cicatrización. Subelsa Fernanda dice, profe, ¿puede explicar fase 2 de cicatrización, por favor? De nuevo, De nuevo, José. la fase 2 es la más larga, pues. Es la que tomamos en el parcial, José. Por eso la quiere Profe, yo le quería que me explique. explique eso. En ¿Cómo? realidad, acá en la cartilla estoy viendo que dice que comprende los fenómenos de epitelización, contracción y fibroplasia, pero no era ese el orden, ¿o sí? A ver, ¿cómo dice en la cartilla? Epitelización. Sí, epitelización, contracción Bueno, y fibroplasia. claro, ahí la epitelización va a ser, digamos, al último. Lo que pasa es que este proceso es un proceso que se va haciendo en simultáneo, ¿no? Yo le pongo las fases, ¿no es cierto? O los fenómenos que van ocurriendo en simultáneo. No es que hay termina ese y recién comienza el otro, sino que se va realmente haciendo en forma simultánea, ¿sí? Eh, Cuando hablamos nosotros de la segunda etapa del proceso de cicatrización, nosotros claramente tenemos que hay un aumento de migración de los fibroblastos hacia la zona, que van a formar un tejido conjuntivo, que es el que va a producir colágeno. Eso es lo importante que ustedes sepan. Va a hacer es formar una matriz, una red de tejido, de tal manera que en el interior, que por medio de ese tejido, comienza el proceso de angiogénesis. El angiogénesis es la que va a dar lugar a la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y es importante o no la formación de nuevos vasos sanguíneos? Es muy importante porque ese tejido nuevo va a necesitar nutrición, va a necesitar oxígeno, y esos nuevos vasos sanguíneos es lo que le va a proporcionar al tejido, es justamente eso. ¿Entienden? Y de ahí, una vez que se produce eso, ahí comienza la etapa de epitelización. Entonces, a medida que se va produciendo ya la fibroplasia, van generándose vasos, ya van migrando los queratinocitos hacia esa zona para formar la nueva dermis. ¿Está bien? Y los otros, hablábamos, la contracción, que es la contracción ¿para qué? Para reducir el tamaño de la herida. Ese es un fenómeno que se da en todas las heridas, en todos los procesos de cicatrización. Como yo les decía, ¿para qué? Para optimizar todo este trabajo que se está haciendo. Entonces no sea un tamaño
más grande, sino más bien más pequeño, ¿para qué? Para que optimice todo este fenómeno, este trabajo, que gasta energía, que gasta muchos elementos, nutrientes, y entonces lo optimiza de esa manera. Profe, entonces no es necesario que lo pongamos en ese orden, lo podemos poner, Eh, si nos llegan a pedir, lo podemos poner en cualquier orden. Lo pueden poner en cualquier orden, pero más o menos, sí. A ver, seguramente la epitelización va a ir al final, ¿ves? Porque es lo último que va a ir llegando el queratinocito a cubrir la zona. Primero va a ir llegando los fibroblastos, ¿entiendes? Entonces va a haber una fibroplasia, después una angioneogénesis, ¿eh? Y después llegan los queratinocitos a la epitelización propiamente dicha. Bueno, esa era mi duda, profe, muchas gracias. Bueno. Pastrana Lucía dice, los tipos de cicatrización de primera y segunda intención, profe. No entiendo cuál es la pregunta. Esa es Está otra clase. adelantado. Sí, Está esa es otra adelantada clase. en el tiempo. Está viendo el futuro, Lucía. Cruz Martínez Gabriela dice si entre los agentes causales de inflamación podría diferenciar más los físicos de los mecánicos, por favor. No me quedó muy claro. Bueno, pero no, lo físico, por ejemplo, tenemos lo físico, está el calor, el frío y las radiaciones. ¿Está bien? O sea, nada que ver con lo mecánico, que puede ser un palo, un bate, una piedra, una espina, un bisturí, ¿entienden? O sea, bastante diferenciado está. Espero que ahora sí te quede más o menos claro. Entonces, físico, calor. ¿Por qué? Por el sol, por ejemplo, quemaduras por sol, quemaduras por frío, y quemaduras por algún agente radiante, por radiación. Eso difícilmente acá lo tengamos en nuestro medio, por ahí en otros lugares donde hay plantas nucleares sí se podrían dar con más seguido, digamos, más habitual. No sé si le habrá quedado claro que responda. Bueno, Sí, continuamos. profe, sí. Bien. Vamos con Sánchez Mirta. Dice, profe, disculpe, con respecto a la cicatrización queloide, ¿la causa es genética o hay alguna causa específica para el exceso de tejido fibroso? Hay una predisposición nada más, con que sepan eso es suficiente, porque no estamos estudiando particularmente una cicatriz queloide, no estamos haciendo la fisiología de la cicatriz queloide, chicos, ¿eh? Entonces no pierdamos tiempo en esos detalles. En definitiva, lo que nosotros podemos decirle, y con eso queda bastante claro y suficiente, es que hay una predisposición a este tipo de cicatriz, ¿eh? Como les decía, si una persona tiene una cicatriz queloide, generalmente siempre va a tener ese tipo de cicatrización, y puede ser heredado o puede heredarlo a algún descendiente. Con eso Por último vamos con Jessica Cayapa, que dice, profe, conozco un caso de una persona recuperada de COVID y por el tiempo que estuvo internado se le produjo una úlcera en la zona sacra más de 10 centímetros. Me comentó que ingresó al quirófano un par de veces para retirar el tejido necrótico y que lo hicieron pequeños cortes para que sangre y se siga produciendo un nuevo tejido. ¿Eso es así? ¿Se lo realiza sobre el tejido de granulación? Uy, no sé, no, la verdad que no sé cómo habrá sido Habría que estar ahí y verlo realmente. Claro, pero puede haber sido un A toilet de la distancia. herida Sí, es o un toilet seguramente, o porque puede haber cuando hay sido... tejido necrosado, lo que hacen es retirar el tejido necrosado. El tejido necrosado es un tejido desvitalizado, está muerto su tejido, y lo que hace es producir toxinas, y esas toxinas no solamente continúan infectando la herida, sino que pueden irse al torrente sanguíneo. Por eso es importante retirar el tejido necrosado. Entonces, cuando es bastante el tejido, lo que se hace es ir a quirófano directamente y se retira haciendo un toilet, que se llama, ¿sí? Es una limpieza de la herida, se saca todo el tejido en mal estado
y se deja la herida, digamos, al rojo vivo. El rojo vivo es como tiene que estar para comenzar a generar un tejido de granulación y a curarse. No hay Hasta más preguntas en el chat. con lo que tenemos, porque a la distancia es medio difícil, ¿eh? Cuando vamos al hospital y vemos, bueno, ahí podemos decir o preguntar, porque yo no sé todo, no sabemos todo, y por ahí preguntamos. Yo soy de preguntar un montón allá en el hospital, chicos. Incluso cosas que parecía que yo sabía, las vuelvo a preguntar para ver si está bien lo que sé, o para ver si no cambiaron algunas cosas. Esto de los conocimientos en salud es, hoy puede ser verdad y mañana no. José, Sí, ¿puedo intervenir? sí, por supuesto. Yo creo que acá los chicos vienen de una materia que es fundamento de enfermería, donde tienen los conocimientos ya dados de todo lo que es la alteración de la integridad de piel, este, fundamentalmente que está manifestado por la presencia de úlceras de los pacientes que están mucho tiempo internados, que son esas úlceras. Nosotros no vemos las úlceras que tienen que ser las úlceras por decúbito. No se ve en quirúrgica las úlceras por decúbico. Sí se ve las úlceras de tipo vasculares, venosas o arteriales. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de cicatrización de la úlcera por decúbito, es un tema muy complejo que nosotros ya se lo enseñó a Mónica Gil, por lo menos eso es lo que entendía yo, que le enseñó Mónica Gil lo que es la úlcera por presión, el proceso que lleva y cómo lleva el proceso de curación, José, ¿no es cierto? Que tiene incluso hasta sus nuevos cuidados y todo lo demás. Cuando nosotros estamos hablando en este momento del proceso de cicatrización, nos estamos refiriendo específicamente a cómo cicatriza todo lo que es la incisión por los cortes que se provocan por la incisión quirúrgica. Entonces, como que los chicos están mezclando la parte conceptual de úlceras, que es otra cosa, con lo que es realmente el corte que se provoca por el bisturí, o por el electrobisturí, para poder, que es dado por la intervención quirúrgica. No sé si les quedó claro a los alumnos, quieren hacer alguna consulta con relación a esto. Entonces, vamos a tener una cicatrización que pueda andar perfectamente, que no queda marca, como están diciendo todos ahí, que mucho depende de tu genética, porque vos ya traes esa genética de proliferación, a lo mejor, de conformar una cicatriz queloide, ¿me entienden? Eso por un lado. Pero estamos hablando de la cicatrización de la herida quirúrgica. No se olviden siempre, todo esto está centrado en el proceso inflamatorio, el proceso de cicatrización que tiene que ver con la herida quirúrgica. Después ya le va a hablar José de la herida traumática. ¿Mm? Sí, Lucy, seguí. Acá hay Sofía Ruiz está Dice, preguntando en la en la segunda, fase perdón, jefe. proliferativa. La segunda fase es la proliferativa, la fase más importante, que es la fibroblástica, que es la que comprende del 5º día al 20 días. Los días también son bastante relativos, porque yo vuelvo a dar el ejemplo de esta mañana. No es lo mismo sacarse una uña encarnada que hacer la extirpación de todo el estómago, chicos. No es lo mismo. Entonces, la respuesta inflamatoria, la respuesta del organismo, va a estar en relación directa, se lo dije esta mañana, con el tipo de cirugía que le han hecho, con la complejidad de la cirugía que le han hecho. Entonces, mientras mayor sea la cirugía, mayor va a ser la respuesta del organismo ante esa agresión que es la cirugía. ¿Sí? Sí. No, no, no hay más. Bueno. No, bueno. Es que no le quedó claro a un alumno entre los agentes causales de la inflamación. Pueden ser físicos,
más los físicos de los mecánicos. No, ya lo explicó Ah, explicó eso, José. No, íbamos al Bien, orden, lo único que quedara era el mensaje de Sofía nada más. bueno, perfecto. Y ahora la pregunta esta no me queda claro, ¿te acordás? No sabíamos qué específicamente, no sé si habrá aclarado, lo habrá... Era del Flemón. ¿Será toda la clase que le quedó? Mira, que yo le dije, ¿qué quiere que no le quede clase? No, no es toda la clase, dijo del Flemón. Ah, bueno, Después aclaró que era la cuestión del Flemón. bueno. Bueno, Bueno, parece que están cansaditos, no sé si hay alguna pregunta más o ya sí, quieren porque ir yo a... hasta mañana le di 3 horas. Yo Claro. no sé si es una pregunta, pero yo quisiera hacerles algunas aclaraciones a los chicos con respecto a la aula virtual, que a la hora de matricularlos, y creo que ya estamos en tercer año, ¿no? Pero bueno, les vuelvo a decir, a la hora de matricularlos, me ha costado muchísimo encontrar a muchos de ustedes porque primero, utilizan un correo electrónico para la plataforma y otro correo electrónico para llenar las fichas, ¿sí? Entonces traten de utilizar siempre el mismo correo electrónico para que sea más fácil comunicarnos con ustedes, ¿sí? Porque